Vale, perfecto. Muy buenas tardes en Santiago de Cali. Hoy, jueves 24 de febrero, siendo las 2:22 de la tarde, nos encontramos reunidos a través de la plataforma virtual Meet para dar continuidad a la diligencia de audiencia dentro del proceso adelantado contra María Cristina Torrado en calidad investigada dentro del expediente 176 de 2020. La misma diligencia virtual se llevó a cabo en cumplimiento de las disposiciones previstas en la resolución 216 del 25 de mayo de 2020, artículo 2.1, proferido por la Procuraduría General de la Nación y acogidas por esta personería distrital mediante resolución número 120 del 26 de mayo de 2020. La presente diligencia es presidida por la doctora Luz Estela Vázquez de Guevara, personera delegada adscrita a la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial, y en calidad de secretario de la audiencia el suscrito Juan Camilo Muñoz Ante. Me permito informarle, doctora Luz Estela, que en la reunión virtual que nos ocupa se encuentra presente la doctora María Cristina Torrado Ramírez, acompañada de su apoderada de confianza, doctor Harold Domínguez. Cabe mencionar que no se ha llegado ningún documento con destino a este proceso. Sería todo por parte de este despacho, doctora Luz Estela. Bueno, buenas tardes. La audiencia de hoy es para dar paso a los alegatos de conclusión. Entonces, doctora María Cristina, ¿tiene el uso de la palabra o el doctor Harold Domínguez? Sí, doctora. Sí, yo los voy a leer, doctora. Distrito Especial de Santiago de Cali, 24 de febrero de 2022. Doctora Luz Estela Vázquez de Guevara, personera delegada, Dirección Operativa de la Conducta Oficial. Asunto, alegatos de conclusión, artículo 177 del Código Disciplinario Único. Radicado, proceso disciplinario número 176-2021. Cordial saludo. Harold Domínguez, identificado con cédula de ciudadanía número 16473826 de Buenaventura. Abogado en ejercicio con tarjeta profesional de abogado número 77616 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado de la doctora María Cristina Torrado Ramírez, identificada con cédula de ciudadanía número 116256-612 de Tuluá, Valle del Cauca. Investigada en el proceso verbal disciplinario expediente 176-2021, por medio del presente escrito, procedo a presentar alegatos de conclusión en los siguientes términos. La presente actuación disciplinaria surge con ocasión de traslado por competencia realizada por la Contraloría General de Santiago de Cali mediante oficio número 0100080221-277, con ocasión del informe denominado Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito de Cali. Incluye Consejo Municipal Vigencia 2020, en donde se configuró el hallazgo administrativo número 45 con presunta incidencia disciplinaria, publicación en el SECO 2. Los contratos suscritos por la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat número 4147-010-26363-2020 con el objeto de realizar obras de mitigación de riesgo en zonas de ladera afectadas por movimiento de en masa de la Comuna 1 y 18 del Distrito de Santiago de Cali, como la construcción de muros de contención, en concreto reforzados de 3.000 PS1, demolición y reconstrucción de gradas, andenes y canales, en concreto de 3.000 PS1 por valor de 449.532.617 y contrato número 4147-010-26
364-2020 con objeto de realizar la intervención administrativa, técnica, financiera, fiscal, contable y o jurídica de la obra de mitigación de riesgo en zona de ladera afectada por movimientos en masa de la Comuna 1 y 18 del Distrito de Santiago de Cali, como la construcción de muros de contención en concreto reforzado de 3.000 PS1, demolición y reconstrucción de gradas, andenes y canaletas en concreto de 3.000 PS1 por valor de 71.630.852. No se registran publicación en el SECO los informes parciales de supervisión ni de interventoría. No obstante, dichos informes reposan en los expedientes de los contratos. El decreto 1082 del 2015, artículo 2211171, que obliga a todas las entidades del Estado a publicar en el SECO todos los procesos de contratación dentro de los 3 días siguientes a su expedición. La circular 41-35-030-22-0096-00706 del Departamento Administrativo de Contratación Pública del Distrito Especial de Santiago de Cali estableció los lineamientos para la correcta publicación de los documentos anexos del proceso de contratos realizado a través de SECO 2, señalando en el punto 2 los documentos de la etapa contractual, informes parciales y o final de supervisión se publicado en la sección N. Sustento de los alegatos de conclusión. La responsabilidad disciplinaria surge cuando se comprueba la concurrencia en los siguientes elementos: la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad. Respecto al primer elemento, la adecuación típica es la confrontación del comportamiento probado y el texto legal que consagra la falta disciplinaria de acuerdo con el auto de formulación de cargo, de cargo de la doctora María Cristina Torrado Ramírez, conducta que se encuentra enmarcada en la transgresión de las siguientes normas. Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público, primero, cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en las leyes, los decretos y las ordenanzas superiores emitidas por el funcionario competente. Segundo, cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial o que implique abuso indebido del cargo o función. Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido, primero, incumplir los deberes contenidos en las leyes, la doctrina. Respecto al deber contenido en la ley, el operador disciplinario se refiere a lo establecido en el artículo 221171 del decreto número 1082 del 2021, que estipula, comilla, la entidad estatal está obligada a publicar en el SECO los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación dentro de los 3 días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del proceso de contratación. Respecto al incumplimiento de dicho deber y de la prohibición estipulada, es importante mencionar que la norma sobre la cual se formuló el cargo establece como sujeto activo la entidad estatal, razón por la cual le corresponde al Ministerio Público determinar qué funcionario tiene asignado dentro de la
estructura de la organización, la función de publicar los documentos del proceso en el SECO, con el fin de establecer de manera inequívoca quién omitió el deber de incumplir dicha norma. Analizado las funciones asignadas por el decreto extraordinario número 411-010-0516 del 28 de septiembre del 2016, por el cual se determina la estructura de la administración central y las funciones de sus dependencias. Se tiene que para el cargo que ostenta la doctora María Cristina Torrado se establecieron las siguientes. Artículo 30, unidades de apoyo a la gestión. Las unidades de apoyo a la gestión son dependencias creadas a interior de la estructura de aquellos organismos que por su complejidad o necesidad institucional así lo requieran. Dependen directamente del respectivo secretario del despacho, director del departamento administrativo y tiene como función centralizar, coordinar y administrar la gestión que atañe a cada organismo. Negrilla y subrayado fuera de texto. Es claro entonces que conforme a la norma transcrita, la doctora María Cristina Torrado tiene entre las funciones establecidas para el cargo directivo que ostenta la de centralizar, coordinar y administrar el proceso contractual, mas no alimentar el sistema de contratación pública. Es importante mencionar que por naturaleza los cargos directivos desarrollan funciones relacionadas con la formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos, mas no de atender actividades de apoyo, como sería la de alimentación del sistema de la información de contratación pública SECO. Dicha obligación, en cumplimiento de lo establecido en la directiva número 007 de junio del 2011, expedida por la Procuraduría General de la Nación, fue asignada al personal vinculado por contrato de prestación de servicios debido a las limitaciones de talento humano existente al interior de la Secretaría de Vivienda. Dentro del plenario no existe prueba que determine que el deber de cumplir con la obligación contenida en el artículo 2211171 del decreto 1882 del 2015 se encontraba en cabeza de la doctora María Cristina Torrado Ramírez, puesto que el manual de funciones no lo determina, ni existe acto de delegación que así lo establezca. Muy por el contrario, fue posible comprobar que existe un contrato de prestación de servicios número 4147-010-26-1-313-2020, suscrito entre la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat y el señor Jefferson Jaramillo Enciso, mismo que incluyó como una de las actividades numerales 13 la de publicar la información en el sistema SECO. Además, fue posible determinar con el testimonio rendido por el señor Jaramillo de fecha del 16 de febrero del 2022 que sobre él recala la responsabilidad de publicar los informes parciales de supervisión y de interventoría en los procesos contractuales número 41-47-010-26-1363-2020 y número 41-47-010-26-1-364-2020, quien en su declaración prestada bajo la gravedad del juramento aceptó dicha responsabilidad. Ahora bien, con referencia a la circular número 41-35-030-22.0096.00706 del Departamento Administrativo de Contratación Pública del
del Distrito Especial de Santiago de Cali, norma que también fue incluida en la tipificación de la conducta, reitero, tal como se expuso en la versión libre, que la misma fue expedida el día 4 de febrero del 2021. Es decir, que al momento de la comisión de la falta no había nacido al mundo jurídico en ese entendido. No puede tomarse como referencia para formular ningún cargo en virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 734 del 2020-02, que estipula legalidad, ¿sí? Que estipula legalidad. El servidor público y el particular en los casos previstos en este código solo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamiento que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización. Bajo lo establecido. Doctor Harold, Doctor Sí, Harold, ¿sí? ¿Sí, doctora? se le está yendo la voz. Sí. Cuando iba a dar usted lectura al artículo 4 de la Ley 734 de 2002, se le fue la voz. Sí. Ay. ¿Puede volver a indicarnos el artículo 4 de la Ley 734? Sí, Si es amable. yo lo escuché bien, sin embargo, si de pronto usted se le fue la señal, es mejor que el doctor Ya. reanude desde ese punto. Estaríamos en artículo 4 de la Ley 734-2002. Ya. Que estipula legalidad. El servidor público y el particular en los casos previstos en este código solo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización. Bajo lo establecido en este principio y siendo con los hechos ocurridos, los hechos que ocurrieron durante el mes de diciembre del año 2020, no es posible tipificar la conducta tomando como fuente de criterio la circular ya referida. Dadas las anteriores consideraciones, es claro que no fue posible comprobar dentro del plenario que el sujeto disciplinable con su conducta cometió una falta disciplinaria tipificada en la ley. Pasando al segundo elemento de valoración de la falta disciplinaria, tenemos que de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 734 del 2002, la falta disciplinaria será antijurídica cuando afecta el deber funcional protegido por la norma sin justificación alguna. La doctrina señala que el derecho disciplinario considera como faltas las conductas que atacan el buen funcionamiento del aparato administrativo, teniendo siempre en cuenta que este no es un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir el interés público, el buen servicio a los ciudadanos. De ahí que no todo incumplimiento de los deberes constituye una falta disciplinaria. En el mismo sentido, la Procuraduría General de la Nación ha establecido que el límite de la potestad sancionadora de conformidad con la jurisprudencia constitucional se encuentra en la afectación o amenaza de afectación del servicio, de tal manera que si esta situación no se produce, no hay lugar a responsabilidad disciplinaria. Por ello, para determinar dicha responsabilidad, no es suficiente verificar la infracción del reglamento, sino que se hace necesario valorar la afectación del servicio o la función pública asignada. Para el presente caso, la Personería Municipal determinó que la conducta omisiva, la cual no se encontraba dentro de las funciones asignadas a la doctora Torrado,
violentó los principios de contratación estatal de la transparencia y publicidad. Sin embargo, y teniendo en cuenta las definiciones establecidas en el auto de formulación, es importante realizar las siguientes precisiones. Bajo el principio de transparencia se asegura que la contratación adelantada por las entidades estatales se realiza mediante procesos de selección públicos cuyas reglas sean objetivas, claras, justas y completas, que permitan a los proponentes entregar propuestas idóneas y asimismo presentar objeciones, observaciones, preguntas o aclaraciones a los documentos adoptados por la entidad. De ahí, de igual manera, este principio propende por garantizar que los procesos sean llevados a cabo bajo condiciones y oportunidades iguales para los proponentes interesados. Bajo lo anterior decisión, es claro que el principio de transparencia hace referencia a la etapa precontractual, en el sentido de que es necesario que los posibles oferentes y ciudadanía en general conozcan de manera pública cuáles son las reglas establecidas para adelantar los procesos de contratación y así poder presentar sus objeciones cuando consideren que las invitaciones contengan reglas que no sean objetivas, claras, justas y completas. Y de esta manera garantizar que el proceso se realice en iguales de condiciones para todos los interesados. En el presente caso, este principio no fue afectado por cuanto la omisión de publicación se refiere a documentos emitidos con posterioridad al proceso de selección pública y no existe dentro del expediente prueba que permitan determinar que en algún momento dicha conducta afectó este principio, ya que la etapa precontractual fue realizada atendiendo lo establecido por la norma. En cuanto al principio de publicidad, sostiene el operador disciplinario que la función administrativa del organismo puede afectarse cuando el conjunto de normas señaladas en precedencia confieren todas formas de publicación de los aspectos inherentes a la contratación y al plan anual de adquisiciones, lo que tiene como objetivo no solo desarrollar y garantizar los demás principios, sino el que los actos de la administración, por tanto los actos o actuaciones o decisiones de los servidores públicos sean de público conocimiento y ellos solo se satisfacen cuando se realicen las publicaciones y además las publicaciones se realicen de manera oportuna. Esta que constituye un bien jurídico que tutela la norma disciplinaria. No entendemos cómo es posible que la tardanza en la publicación de los informes parciales pueden amenazar la prestación del servicio, máxime cuando en cada proceso contractual observado se encuentra cargado la totalidad de las actuaciones a excepción de lo observado. Con la información que se encuentra cargada en el sistema se dio cumplimiento a la publicación de actos, actuaciones o decisiones expedidas en la ejecución de los contratos ya referidos, lo que permite inferir que no existe ningún daño causado a la Administración Distrital de Santiago de Cali. En este punto es importante tener en cuenta la respuesta por la doctora Marta Liliana Hernández Galvi en calidad de secretaria de Vivienda Social y Hábitat que proporcionó en su momento a la Contraloría respecto al hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, enfatizando que, esta situación se presentó solo con este proceso contractual que incluye el contrato de obra
e interventoría que comprende un proceso contractual complejo en su etapa de ejecución, que se soporta sobre presupuestos individuales de obra como son planos individuales y en diversos sitios de las comunas en las que se realizaron las obras. Esto genera un volumen considerable de soportes documentales de ejecución. Es importante recalcar que el auditor los evidenció de manera física en el expediente contractual, como el anexo, como en el anexo puede verificarse el subrayado del suscrito. Si revisamos los efectos actuales o potenciales de la situación presentada, esta no afecta el principio de publicidad y transparencia por cuanto este tipo de obras de mitigación de riesgo cuentan con el acompañamiento de la comunidad beneficiaria que participa activamente desde la etapa de planeación del proyecto hasta su ejecución. Adicionalmente, la modalidad de contratación se realizó a través de licitación pública, lo que permite inferir que el principio de publicidad y transparencia no se declara incumplido. Así no esté publicado esta parte final del proceso, diferimos respetuosamente de los organismos de control en razón a que el decreto 1082 del 2015 no establece taxativamente lo escrito por el auditor, que los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueban la ejecución del contrato. La prevalencia del derecho sustancial sobre las formas descritas por la Corte Constitucional en la sentencia T-268 del 2010 dice: las formas no deben convertirse en un obstáculo para la actividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su realización. Cierro comillas. Y en razón a la expresado por la Alta Corte, realizamos la publicación de los informes de supervisión a la interventoría y el informe de interventoría en el SECODO, como puede evidenciarse con las pruebas a que este oficio se anexa. Se considera que no se han vulnerado los principios de publicidad y transparencia previstos en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 221171 del decreto 1082 del 2015, el derecho fundamental de acceso a la información pública previsto en la ley 1712 del 2014, ya que los documentos soporte de ejecución del contrato de obra número 4147 010 26 363 2020 y de interventoría para el contrato de obra número 4147 010 26 364 2020 si reposaban en el expediente contractual que fue aportado en el momento que el ente auditor lo requirió, y no consideramos se haya vulnerado el principio de publicidad, ya que los documentos como son el informe de supervisión e informe de interventoría se encuentra publicado en el aplicativo SECO. Se observa que el total de 12 contratos por 1.014.799.850 pesos que corresponden a la muestra de contratos que revisó el organismo de control. Como corolario de lo anterior, es posible colegir que el cargo de jefe de oficina ocupado por la doctora María Cristina Torrado no tiene la obligación y o función de publicar documentos correspondientes a los contratos elaborados por la entidad. Se reitera el hecho de que no existe prueba alguna donde se demuestre la delegación efectuada a la doctora para realizar la publicación de los
de los plurimencionados documentos ante la plataforma SECO2 y por el contrario se logró establecer que esa función y por ende responsabilidad está a cargo del contratista Jefferson Jaramillo Enciso. Adicionalmente, dentro del proceso no se comprobó cuál fue la afectación del servicio, porque tal como mencionó la versión libre, la doctora María Cristina, la omisión del deber de publicar estos documentos dentro del plazo establecido en ningún momento causó una real y efectiva afectación del buen funcionamiento del Estado y por lo tanto del servicio, toda vez que el contrato fue ejecutado y entregado en los términos pactados, tal como puede apreciarse del contenido del informe final, y que sobre el mismo no se presentaron ningún tipo de peticiones, quejas o reclamos por parte de los beneficiarios finales del proyecto. Antes, por el contrario, la ejecución del proyecto logró mejorar las condiciones de dicha familia. No obra el material probatorio suficiente para generar en el grado de certeza la comisión de cualquier falta disciplinaria respecto a los hechos que se investigan, como tampoco se establecieron derroteros sustancialmente elementales de la dogmática del derecho disciplinario, como es la ilicitud sustancial, requisito sine qua non para la imposición de una sanción legalmente constituida y co-componente integrante y dinámico de la responsabilidad disciplinaria. Dentro del plenario no existe prueba que comprometa la responsabilidad de la doctora María Cristina, puesto que el auto de citación a audiencia se limita a citar la función 3 del manual de función de la investigada, por lo que el operador disciplinario no prueba de forma alguna que le haya sido delegado a la servidora María Cristina la función de publicar los documentos objeto de investigación. Aunado a lo anterior y conforme con los hechos probados en el presente proceso y lo expuesto en el presente documento, se logró demostrar que la doctora María Cristina Torrado Ramírez no incurrió en conducta que se investiga. Por tal motivo, de manera atenta y respetuosa, se solicita al despacho que se declare no probado los cargos formulados a la doctora María Cristina Torrado Ramírez y en consecuencia se absuelva de los mismos a mi defendida. De usted, personera delegada, cordialmente, Harold Domínguez. Muchas gracias. Bueno, Juan Camilo, una vez escuchados los alegatos de conclusión, procede el despacho. Yo quisiera tener el uso de la palabra, doctora Luz Esteban. Con mucho gusto, doctora, bien pueda. Muchas gracias, es muy amable. Bueno, en consonancia con lo que dijo el defensor, en el auto de citación a audiencia con fecha del 12 de enero del 2022, carece de los requisitos necesarios para formular pliego de cargos contemplados en el CDU, Código Disciplinario Único, lo cual me baso en la Ley 734 del 2002, artículo 181, que dice: los aspectos no regulados en este procedimiento se regirán por lo dispuesto en el siguiente y por lo señalado en el procedimiento ordinario, siempre y cuando no afecte su naturaleza especial. Por lo tanto, procederé a explicar lo siguiente. Primero, no se cumple con el requisito establecido en el numeral primero del artículo 163 de la Ley 734 del 2002, en el entendido que el operador disciplinario se limitó a transcribir lo informado por la Contraloría de Santiago de Cali respecto del hallazgo número 45, y en ninguno de sus apartes estableció las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se realizó el hecho indilgado. Si bien se hace referencia a los contratos 41-47-010-26-1-6363-2020 y número 41-47-010-26-1-364 del 2020,
el operador disciplinario no indicó en qué fechas se debía publicar los informes objeto de reproche en la plataforma de SECOP. Es decir, se limitan a señalar que no se cumplió con la publicación de unos informes dentro de los 3 días siguientes como establece la norma, pero no se indica o define en qué fechas corresponden esos 3 días, siendo una obligación del operador disciplinario señalar en qué momento o cuándo se debieron publicar los informes, generando una imprecisión al respecto. En el acápite respecto de la descripción y determinación de la conducta no determina detalles específicos como el que se acaba de mencionar. Con ello se señala que no se indicaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Segundo, no hay claridad frente a la modalidad específica de la conducta, puesto que a la luz del artículo 27 del Código Disciplinario Único dispone que las faltas disciplinarias se realizarán por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función. Si bien en el auto de citación a audiencia se infiere que la conducta posiblemente trate de una omisión, en dicho acto no se observa que se concrete este requisito. Es mencionado pero no concretado como lo exige el numeral segundo del artículo 163 del Código Disciplinario Único. Tercero, procedencia de la decisión de cargos, establecida en el artículo 162 de la Ley 734 del 2002. Exige que para formular cargos, este demostrará objetivamente la falta y exigirá la prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. Por lo anterior, y siendo coherente con lo que mi defensor formuló, le solicito respetuosamente al despacho declararse no probados los cargos en mi contra, formulados en mi contra, y en consecuencia se me absuelva de los mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Entonces, Juan Camilo, para el día martes, 2 de la tarde, fecha para el fallo. Sí, señora. Doctora Luz Estela, qué pena con usted. Es que yo tengo un viaje programado, tengo un permiso concedido por resolución, por acto administrativo, hasta el día martes, y el día martes estaré volando de mediodía a 4:30 de la tarde, estoy llegando a Colombia. Sí, entonces puede ser el miércoles entonces, doctora. Listo, doctora, ¿en qué horario? Tengo horario para el jueves, doctora, en la tarde. Bueno, entonces el jueves, Juan Camilo. Ajá. Para el día jueves 3 de marzo, sí, a las 2 de la tarde. Perdón, tengo un proceso con el doctor Roberto Pérez en la personería a las 2 de la tarde, jueves. No, disculpe. Ay, no, estoy mirando mal el calendario. Qué pena. El 3 de marzo, jueves a las 2 de la tarde. Ok, 2 de la tarde. Disculpen, qué pena. Tranquila. ¿Sí tiene disponible ese día, doctora? Sí, doctor, sí, muchas gracias. Perfecto, está bien. Entonces, en este estado diciendo las 3:01 de la tarde, se suspende la presente diligencia y se fija como fecha para su continuación el próximo jueves 3 de marzo de 2022 a las 2 de la tarde, oportunidad en la cual se reanudará la presente. En constancia no se firmó por los que intervinieron, todo esto el desarrollo de la audiencia se encuentra grabado en medio digital. Se notifica por estrado la presente decisión. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Juan Camilo. Buena tarde. Gracias a usted, doctora. Tengan buena tarde. Buenas tardes, doctora María Cristina, doctora Luz Estela, doctor Camilo. Buenas tardes y muchas gracias. Hasta luego, doctores. Buenas tardes.